Ladies, ¿estás ahí, Ladies? Sí, profe. ¿Ya te pregunté, Ladies, o no te he preguntado? No, Ah, pero no dices nada, ¿verdad? A ver, platícame, ¿dónde vas, Ladies? todavía no estoy segura. No sé si para maestra o irme a una ingeniería en minas. Ah, muy bien, no, pues hay que decidirse pronto ya, porque el tiempo está encima, mija, ¿sale? Sí, Ok, ¿quién iba a hablar aquí? Brian, yo creo que ya llegó Brian. ¿Dónde estabas, Brian? No se escucha tu micro, Brian. Algo anda mal por ahí. Bueno, ¿quién me falta preguntarle? Annette Michelle, buenas tardes, ya llegaste. Buenas tardes. Bienvenida. Oye, Annette, estamos platicando de acerca de a dónde se van a prescribir o si ya se prescribieron, a dónde se prescribieron. ¿Tú ya hiciste tu trámite? No, todavía no. ¿Para dónde vas? Me voy a meter a la UPD. A la UPD, ok. ¿Y cuándo son las prescripciones ahí? ¿Ya te informaste? Sí, hasta mayo. Hasta mayo, ok. Entonces todavía hay un poco de tiempo. Sí, Pero de todos modos ya hay que irse formando, ¿no? sí. Muchas gracias, Anet. Y éxito. A ver, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta de preguntarle? Aparte de Brian, que no pudo accionar su micro. Todos ya les pregunté. Isabel, ya te pregunté. sí, profe. Ah, muy bien, muy bien. Oigan, pues bueno, pues ya son las 12:09. Ya regresó Brian, pero doble. Ya se fue un Brian y se quedó un Brian. Ahora sí te podemos escuchar, Brian, a ver si inténtalo. ¿Ya? Ahora sí te escuchas. ¿Ya hiciste tu trámite, Brian? No, todavía no. ¿Y a dónde vas, Brian? A la superior. ¿A la de música? Sí. Ah, excelente, muy bien. No, pues éxito. Éxito y hay que darle prisilla ya a los trámites porque se va el tiempo muy rápido. Muy bien, pues vamos, como les decía, son las 12:09 y yo creo que ya es tiempo de que comencemos porque tenemos mucho material que ver y pues estamos trabajando sobre los temas que nos tenemos por ahí pendientes son de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. ¿Ya vieron su actividad que tenemos en Classroom? Todavía no. Sí, ya. Bueno, entonces comentarles que estas actividades o estas actividades que estamos viendo ahorita están muy enfocadas, muy, muy enfocadas a lo que ustedes pueden tener de preguntas en el examen Ceneval. De hecho, ahorita vamos a tener un pequeño ejercicio de lo que podría ser preguntas o reactivos que se basan en lo que es la, la forma de lo que lo estructura el Ceneval. Entonces, con esto, pues practicaríamos un poquito, pues claro que no vale, pero de todos modos nos lleva a comprender un poquito más cómo, o familiarizarnos un poquito más cómo se desarrollan los reactivos de Ceneval. De hecho, sí es importante que nos aprendamos y que casi memoricemos parte de la cultura, de la historia que estamos revisando, porque de ahí parte, pues, mucho de la cultura general, de lo que nos van a poder preguntar en estos exámenes de tipo de Ceneval o pues, de ingreso también. Entonces, pues hay que poner mucha atención, muchachos, y si me permiten, voy a presentarles lo que tengo preparado para esta sesión. Primeramente, pues darle la bienvenida para esta clase número 3 ya. Ya estamos finalizando el segundo periodo parcial y pues vamos a cerrar con todo el ánimo. Los noto así como que bajos de pilas, pero ahorita los vamos a poner bien listos porque si vamos a contestar o dar respuesta a algunas preguntas. Entonces vamos a compartir pantallas. Creo que alguien llegó. Sí.
Ok, entonces voy a compartir pantalla. Ya ustedes me indican si ya está en pantalla la presentación. ¿Se está presentando o todavía no se ve nada? Ya está. ¿Está? Ok, ok. Entonces estamos en la clase número 3 de Historia Universal Contemporánea y pues nos corresponde ver ahora un poquito de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Si mal no recuerdo, estuvimos viendo lo que ha pasado la semana antes de salir de vacaciones, un poquito de lo que fue el periodo entre guerras. ¿Se acuerdan cuáles fueron los acontecimientos más importantes que surgieron de 1939, de 1900, que fue 18 a 1939, que es cuando inicia la Segunda Guerra Mundial? ¿Se acuerdan un poquito de eso? ¿Qué fue lo último que vimos? ¿Alguien que se acuerde de lo que vimos al final, antes de iniciar vacaciones? La crisis económica. La crisis económica, lo que fue el crack de 1900, ¿qué, Paulina? 29. 29, muy bien. Muy bien, no se les olvide porque ese es una pregunta de examen, se me vale. ¿Cuándo fue la crisis mundial más fuerte en el mundo? Entonces podríamos decir que fue la del crack de 1929. Vimos los felices 20, vimos la crisis y el crack de 1929, y luego vimos las violaciones a los pactos que se realizaron en la Primera Guerra Mundial. Entonces ahora vamos a entrar un poquito a detallar ya lo que es la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de eso, pues quisiera que reflexionáramos un poquito sobre este material que les voy a presentar, ¿sale? Si me permite, nada más que no se quiere reproducir porque no quiere. A ver, déjenlo, volvemos a iniciar, a reiniciar, a ver si se puede. No quiere. ¿Qué le hacemos? ¿Qué se le hace cuando no quiere? Les voy a compartir otro para que a ver si lo podemos ver. Ustedes me comentan, ¿eh? Entonces me dicen si ya lo están viendo, ¿eh? Paulina, ¿me comentas, por favor, si ya se ve? No, ¿No se ve yo sí nada? lo veo, profe. ¿Y los demás? Sí, sí lo veo. ¿Sí? Ahí A ya. ver si, a ver si ya se ve. Ya se puede reproducir, ¿eh?
Pues, ¿qué les pareció? Que está triste. ¿Por qué nos Oh, ponen ese tipo de videos, profe? porque está muy triste, ¿eh? Pues sí, pobrecito. Bueno, pues pobrecita de la señora, porque no. Pues bueno, son cosas que sí suceden realmente, ¿no? Muchas veces nos avergonzamos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestra, pues, sobre todo cuando no queremos que los conozcan y todo eso, ¿no? ¿O no les ha sucedido alguna vez que algún compañero o compañera no quiere que conozcan a su familia, ¿no? A su mamá, a su papá, a sus hermanos? ¿Sí les ha tocado o no les ha tocado? La verdad no me ha tocado. ¿No? A mí nada más me ha tocado ver o, pues sí, estar cuando los tratan mal. Sí, también es con lo que son groseros, ¿no? Con su familia. Entonces, bueno, pues es como una reflexión para dar inicio pues a nuestra clase, ¿no? Entonces vamos a dejar un poquito eso y ya pensemos que no va a pasar, que no nos va a pasar y que nadie le va a pasar. Entonces, la línea del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, se las traigo para presentárselas. Vamos a poner mucha atención porque al final vamos a hacer una serie de preguntas tipo Ceneval y pues es necesario que tengamos bien alertas nuestros sentidos, nuestra memoria para poder resolver esas preguntas. Todos van a resolver, cada uno va a resolver una pregunta que tengo ya diseñadas para ustedes. Entonces, por eso sí es necesario que pongamos mucha atención. De todos modos, nos vamos a apoyar entre todos, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con la línea del tiempo. ¿Sí la estamos viendo, la línea del tiempo? Sí. Bueno, la Segunda Guerra Mundial la podemos dividir en 3 fases. Incluso hay personas que las dividen en más fases. Hay historiadores que las dividen en 7 fases, en 8 fases. Pero bueno, a mí se me hace correcto, pues, ¿para qué tanta fase, no? O sea, primera, segunda y tercera fase. Entonces, la primera fase la podemos ver que inicia, bueno, realmente inicia en 1939, pero un preámbulo, una causa, hablamos de una violación a lo que les decía yo, los pactos, ¿no? En el 1938 se hace una violación al pacto de Múnich y esto pues provoca ya una sensación militarizante, ¿no? 1939 pues también está el pacto germano-soviético, que se establece la no intervención o invasión a otros países. Y luego viene en 1939 la invasión a Polonia directa de Alemania, que fue lo que marca el inicio, ahora sí, de lo que fue la primera fase o la primera fase de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los historiadores le dan a este suceso, a este evento, en 1939, en septiembre, con la invasión de Polonia por Alemania, por Hitler exclusivamente como primer Reich, le dan pues la pauta del inicio a la Segunda Guerra Mundial, 1939, ¿no? Entonces vamos al 1940, en junio la ocupación de París por los alemanes, ya habiendo invadido parte de Europa central, se van directamente a atacar a los franceses, y en 1940 logran ocupar París. Y luego viene después de que ocupan París, pues su siguiente objetivo era Inglaterra, ¿no? Entonces estaban preparándose para invadirla. De hecho, mandaron varios ataques. 1941 es la invasión también por el otro frente asiático hacia la Unión Soviética.
¿sí? En 1941, diciembre, pues viene la batalla donde se estaba librando en varios frentes, pero Alemania tenía la intención de hacer una invasión a toda Europa y pues también a la parte de Asia, ¿no? Entonces, iba con todo, unido a las potencias del eje, que eran Italia y, y Japón. Muy bien, en 1942, derrota de Alemania en África, en la parte norte de África. Entonces, en 1943 hay una derrota también de Alemania en Stalingrado, y en 1943 también Mussolini es destituido. Entonces, esta es la segunda fase, ¿no? Muy corta, pero ya se vieron las derrotas. Primero las invasiones, luego las derrotas. Y luego en la tercera fase, en 1944, es el desembarco de los aliados en Francia para apoyar o para liberar a Francia. En 1944, agosto, la liberación de Francia, ¿no? En 1945, en mayo, hay la rendición de Alemania ya por parte de la guerra que la estaba librando contra los aliados, y pues ya vio que no tenía ninguna opción, entonces pues se rinde, ¿no? En 1945, también las bombas atómicas que lanza Estados Unidos en contra de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, aquí, muy importante el hecho de que en 1941 pues hay un bombardeo a unas islas que están en Hawái y que eran parte de Estados Unidos, que eran en Pearl Harbor. Y en Pearl Harbor, pues, y eso permite que Estados Unidos ingrese directamente a declarar la guerra a Alemania. Entonces, ya se fijaron que inicia con toda la actitud de Alemania en la primera fase, haciendo invasiones y derrotando ejércitos, incluso quitándoles sus dotaciones de armamento y militarizando todo su país, incluso niños y toda la parte que necesitaba para poder combatir con el nacionalismo que le caracterizaba. ¿Se acuerdan que en la Primera Guerra Mundial, bueno, los últimos temas que vimos, también hablamos un poquito de lo que fue las dictaduras, las dictaduras, el nacionalismo, y pues en este caso se habló de Mussolini, de Hitler, si se acuerdan, ¿verdad? Que estábamos viendo también a Stalin y todo lo que conviene a las dictaduras que se estaban haciendo en esta parte de preámbulo para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, más o menos, o hay preguntas, comentarios acerca de las fases que les estoy presentando de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya le tomaron alguna capturita, tomaron apuntes o algo? Sí, No, profe. yo voy, esperen. A ver, háganle pues una capturita. Y ahorita les voy a presentar un pequeño video de 15 minutos para que más o menos también vean cómo se fue desarrollando la guerra. Aquí está para que lo vean en números, en evolución de 1938, que es cuando empieza a sentirse ya la militarización, hasta 1945, que es cuando se rinde Alemania y termina con el lanzamiento de las bombas atómicas, ¿no? A Japón por parte de Estados Unidos. Entonces, si ya me dan permiso, voy a pasar a la siguiente diapo, ¿sale? Profe, entonces así es la línea de tiempo que nos encargó de tarea. Esta es más general, ¿eh? La de ustedes va a ser un poquito más específica, o sea, van a tener más fechas, porque aquí les digo, estamos hablando de 3 fases y son como más generales, entonces ustedes, de acuerdo al video que les voy a presentar ahorita, van a tomar más datos, ¿sale? Ahí va, ¿eh? Ahí va el video. Al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda.
Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discurso, se erigió en el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, Mi lucha, libro desquiciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del nazismo. Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar, mediante una ley habilitante. Se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se los confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar, con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto se sentaron a hablar en Múnich alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardía, ceden con tal de que la sangre no llegue al río. Mal calculado. Al año siguiente, Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase: «Hemos preferido el deshonor a la guerra, tendremos el deshonor y también la guerra». Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, a Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos. Agosto de 1939. El comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse. 9 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes, la Fuerza Expedicionaria Británica. Las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia. No fue un paseo, ni mucho menos. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas. Finalmente, las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil formado por infrahombres. El Führer, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, mueve ficha constantemente. Ocupa Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la Guerra de Broma en mayo de 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. El método es el anteriormente utilizado en Polonia, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago.
consiguieron meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno: el bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedaría rodeado. La batalla de Francia parecía perdida. A finales de ese mes se llevó en la ciudad de Dunkerque una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Alemania pudo haberle asestado al ejército aliado el golpe final, pero algún tipo de milagro debió ocurrir porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados. ¿El motivo? No se sabe. Hoy en día es un debate que sigue suscitando innumerables teorías. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses, quienes solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían las tornas y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos: una porción ocupada que incluía París y otra no ocupada, controlada por un gobierno colaboracionista con sede en Vichy, presidida por el mariscal Philippe Pétain. Se la conoció como la Francia de Vichy. Charles de Gaulle inmediatamente se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre. Llamó a sí mismo a formar la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini denominó el eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquista países, siente que ha elegido el bando ganador. Se ha apropiado de Albania y se ha sumado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Il Duce, emulando a Julio César, quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto colonial. Sus planes pasan por conquistar Grecia y Egipto, pero Hitler tuvo que salir al quite para ayudar a los italianos, que más que una ayuda en la guerra suponen una carga. Los italianos no pueden con los griegos, pero llegarían refuerzos. Finalmente los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. Mussolini luego atacaría las bases británicas de Egipto desde Libia. El objetivo era tomar el canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. ¿Pero qué había pasado en Europa tras la derrota de Francia? ¿Qué fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro tras la dimisión de Chamberlain, rechaza firmar un armisticio con Alemania. Hitler decide ir a por todas. Pero conquistar Inglaterra no será tan fácil por su condición insular. Los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire, la Luftwaffe contra la RAF. Churchill pronunciaría otra de sus grandes frases: nos dejó muchas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Durante más de un año Inglaterra soporta la guerra en solitario. Los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Hitler cree dominar la situación y se ve como claro vencedor. Pero los ingleses resisten y dan la batalla. A finales de año, Adolf Hitler se entrevistó con el general Franco en Hendaya, una localidad francesa que hace frontera con España. Hitler quería que España entrase en la guerra de parte de las potencias del eje. Al final no llegaron a un entendimiento. Franco estaba dispuesto, pero el país atravesaba una enorme crisis tras la Guerra Civil Española. España, si bien prestó apoyo logístico, optó por el papel de no beligerante. Hitler había logrado que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje. Solo faltaba Yugoslavia. Un cambio de gobierno en este país precipitó su invasión en abril del año 41. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcara desde el río Rin hasta el Volga. Es en este momento cuando Hitler decide ampliar fronteras y emprende la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La gran motivación era el petróleo ruso. A Stalin, antiguo aliado de Hitler, le pilla un poco por sorpresa. No se esperaba que Hitler rompiese su alianza tan pronto. La invasión se había demorado con la invasión de Grecia y de Yugoslavia. Finalmente, en junio de 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento, los alemanes ganan campañas y terreno con facilidad. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas previamente ocupadas por la URSS estaban en manos alemanas. Hitler calculó que pocos meses de campaña bastarían para tomar Moscú, pero el crudo invierno llegó y los ejércitos de Hitler se quedaron a las puertas.
Lo mismo le ocurrió a Napoleón en su día. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Japón era el país más avanzado de Oriente y quiere librar a sus vecinos, es decir, a las colonias europeas orientales, del yugo de Occidente. Asia para los asiáticos. Era una frase común entre los nipones. Ya en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos presidido por Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941. El gigante dormido despierta y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia en el que declara el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong y en cuestión de meses Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas, Filipinas... Una especie de tsunami o guerra relámpago a la japonesa. La bandera del sol naciente ondea sobre el Pacífico y Hitler va y le declara la guerra a Estados Unidos. Con esto firma su sentencia de muerte definitiva. La derrota es solo cuestión de tiempo. Una batalla naval empieza a librarse en el Pacífico. En el Atlántico la batalla se venía librando desde el principio de la guerra. En este escenario, los U-Boot alemanes hunden una cantidad enorme de barcos aliados. La mayoría barcos de abastecimiento. Para evitar la sangría, el papel de la inteligencia aliada fue clave, concretamente con el desciframiento de la máquina Enigma, usada por los nazis. Algunos expertos señalan que la guerra se acortó 2 años por este motivo. En el Pacífico, en 1942, los americanos consiguen vengarse de Pearl Harbor 6 meses después, concretamente en la batalla del Midway. Un duro revés para los japoneses, donde pierden 4 portaaviones. Las tornas se habían empezado a invertir. En Europa, Churchill aprueba bombardeos masivos sobre la población civil alemana. Mientras, en el norte de África, las tropas alemanas de Rommel y las italianas ganan algunas campañas, pero son derrotadas en las batallas del Alamein, que marcan un cambio de rumbo. Los alemanes no consiguen llegar al Canal de Suez y con ello el plan de Tenaza de ir a por las reservas de petróleo de Oriente Medio se desvanece. Los alemanes también planean conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso. Es entonces cuando Hitler decide dividir sus fuerzas e ir a por Stalingrado, con el objeto de asestarle un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Mala jugada por parte del Führer. Aunque los alemanes conquistan buena parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose, ya que su mirada estaba fija en Stalingrado. A principios de 1943, los alemanes se rinden tras la larga batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un verdadero punto de inflexión y fue decisiva en los resultados finales de la guerra. A partir de aquí, los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En julio de ese año, los alemanes no consiguen frenar al Ejército Rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma, lo que provoca gran desmotivación en los italianos. Estaban convencidos de que los aliados nunca bombardearían la ciudad santa. Además, saben que están perdiendo la guerra. Terminarían por renegar de sus antiguos aliados. Al poco tiempo deponen a Mussolini y lo arrestan. Duro revés para los alemanes, los italianos les han traicionado. El 4 de junio de 1944 los aliados llegaron a Roma y la liberaron. El 6 de junio un enorme contingente de tropas aliadas desembarcó en las playas de Normandía. Los alemanes, que ya retrocedían por el este, empiezan a retroceder por el oeste. El avance aliado es incontenible. No tardan en llegar a París. Cuando los aliados cruzan la frontera germana, los alemanes lanzan una desesperada ofensiva en las Ardenas, que no surte efecto. En el Pacífico las tropas niponas se desvanecen. Las acciones de los kamikazes solo retrasan la ofensiva estadounidense. En enero de 1945, el Ejército Rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y libera a miles de prisioneros.
La opinión pública empieza a conocer los horrores del Holocausto judío y su verdadero alcance. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. En febrero, los aliados realizan el bombardeo de Dresde, uno de los mayores bombardeos sobre población civil de toda la guerra, resultando destruida casi toda la ciudad. En abril, los rusos llegaron a Berlín y ganan la última batalla europea. Ese mismo mes se suceden el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente, la Alemania nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados. Termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero la guerra continúa en algunas zonas de Asia y Japón. Hicieron falta 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto para rendir al incansable ejército del emperador Hirohito. Muy bien, pues ¿qué les pareció? ¿Sí, sí aprendimos algo o no? Sí. Sí. Ok, a ver, vamos a jugar pues a ver si aprendimos algo. Juguemos con lo que sabemos, preguntas y participaciones. Voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir ahora sí las preguntas, ¿no? Pero no le hagan como el otro grupo, que se empezaron a salir porque les iba a preguntar. Aquí nos vamos a apoyar entre todos. ¿Cuántos somos? Somos 15. Ahí soy el pajarito. ¿Quién tiene pajaritos? ¿Listo? ¿Lo están viendo ya? Sí. Sí, muchas gracias, Guadalupe. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar con preguntas y la primera pregunta se la voy a hacer, se la quiero hacer a Carolina Torres. ¿Sí está ahí? Sí. Ok, Carolina, te vamos a ayudar, no te estreses, aquí te vamos a apoyar entre todos. Dice, está bien. identifica las potencias y países asociados que conformaron parte del eje. Selecciona una opción. La primera, potencias Alemania, Italia y Japón, asociados Hungría, Rumania y Bulgaria. B, Alemania, Gran Bretaña y URSS, asociados Polonia, Hungría, Bulgaria y Checoslovaquia. C, Alemania, Francia, Japón, asociados Polonia, Checoslovaquia, Noruega y Dinamarca. ¿Cuál crees tú que sea la respuesta correcta? ¿Será la B? B, que dice Alemania, Gran Bretaña y URSS, asociados Polonia, Hungría, Bulgaria y Checoslovaquia. ¿Qué dicen los demás? ¿Está correcta la respuesta de Carolina? Es la Yo A, opino profe. que sí, profe. No, es Yo la A. creo que es la A. Yo creo que es la A. Sí, La es la A. Estamos, bueno, si comentamos que es la A, dice potencias, Alemania, Italia y Japón. Hasta ahí la respuesta es correcta. Y sus asociados serían Hungría, Rumania y Bulgaria, que también la respuesta es correcta. Entonces, yo creo que es la A. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. La siguiente pregunta se la vamos a hacer a Guadalupe Reyes. ¿Sí está ahí, Guadalupita? Sí, profe. Ok. Selecciona los 5 acontecimientos que marcaron la derrota del eje. O sea, aquí estamos hablando de 7, pero 2 no lo son, ¿sale? Le voy a leer las opciones. Los demás también pueden ayudarle, ¿eh? Dice la A, la ocupación de los alemanes del territorio del Cáucaso. Es el territorio donde estaba muy difícil llegar, que supuestamente ahí había una invasión rusa por el petróleo que se tenía ahí. Entonces,
Esta es la opción A. ¿Tú crees que este sí es un acontecimiento que marcó la derrota de las potencias de Alemania, Italia y Japón? La ocupación de los alemanes del territorio del Cáucaso. Yo digo que no, profe. ¿No lo es? ¿Qué dicen los demás? No. ¿Qué dicen los demás? Nadie dice nada. La ocupación de los alemanes del territorio del Cáucaso será un acontecimiento que marcó la derrota de Alemania. Bueno, vamos a leer las demás y ahorita vamos a continuar. El ataque de los soldados soviéticos al ejército alemán en Bielorrusia. ¿Qué dices ahí? ¿Qué dices ahí, Lupita? Que tampoco, profe. ¿Tampoco? No. Entonces ya dijiste que dos no, entonces todas las demás yo creo que sí. A ver, la C, la destitución y encarcelamiento de Mussolini. ¿Sí? La llegada, Esa se me hace que sí. O no sé si la segunda sí y la tercera no. a ver, vamos a leerlas todas, ¿no? La destitución del encarcelamiento de Mussolini, la llegada de los soldados de Alemania a Normandía, Francia, los enfrentamientos entre británicos y alemanes en el Atlántico, el suicidio de Hitler y la retirada del ejército de Grecia, del ejército alemán de Grecia. Y ahí por descarte, si se fijan, hay una que no es. ¿Cuál sería? Si nos vamos por descarte y sentido común, una no es un acontecimiento que marcó la derrota del eje. ¿Cuál es? Casi se la estoy diciendo, aquí está. El suicidio El de suicidio Hitler. de Hitler. Ese no, ¿por qué? Porque pues ese pasó ya después de que Alemania había sido derrotada, según el video, ¿no? Entonces ese lo descartábamos, ese ya no es. Entonces ya nada más nos faltaría de quitar uno. Si este no, entonces faltaría nada más de quitar uno de los anteriores, que no son acontecimientos que pudieron marcar la derrota de las potencias del eje, que son Alemania, Italia y Japón. ¿Cuál sería? ¿Cuál les gusta que no haya sido, que no haya sido un acontecimiento? El que dijo Lupita, que dijo la ocupación de los alemanes al territorio del Cáucaso. Yo creo que esa no. ¿Esto no? ¿Qué dicen los demás? No. Entonces la dejamos con la A y la F que no. Sí. Ok. Y las demás sí. Entonces sería así el ataque de los soldados soviéticos al ejército, sí. La destitución y encarcelamiento de Mussolini también, ahí dijo en el video. La llegada de los soldados aliados a Normandía también. Los enfrentamientos entre británicos y alemanes en el Atlántico también. El suicidio de Hitler no, y la retirada del ejército alemán en Grecia también. Entonces, respuestas muy correctas, así como lo comentaron. Muy bien por Lupita, que te ayudaron muy bien ahí tus compañeritos y compañeritas. Bueno, ¿cómo participaron los países latinoamericanos para apoyar a los aliados? Una pregunta de los 50,000. ¿Qué estaba haciendo América Latina? Vamos a preguntarle a Francisca. ¿Cómo participaron los países latinoamericanos para apoyar a los aliados? Inciso A, Francisca. ¿Sí estás ahí? Sí. Declararon la guerra a países aliados, produjeron armas y generaron acuerdos comerciales con el eje. B, al declarar la guerra al eje, enviar ejércitos, ceder bases militares o exportar petróleo a los aliados. C, produjeron armas en la mediación entre los países aliados y los países del eje y recibieron refugiados en la guerra. ¿Cuál crees que sea la correcta, Francisca? Te vamos a ayudar entre todos. Voy, ya.
Déjeme analizo bien. Analiza, también hay que pensar un poquito, porque hay preguntas que son así como que nos quieren, ¿cómo se dice? Sacar de lo lógico, ¿no? Si las potencias del eje están conformadas por Alemania, Italia y Japón, que son los que provocan la Segunda Guerra Mundial, los aliados, pues lógicamente eran Francia, Inglaterra y Estados Unidos. ¿Qué harían qué pasó desde ahí, desde luego, con los latinoamericanos? ¿Apoyarían a Alemania o apoyarían a los otros ejércitos? ¿Listo, Francisca? Voy. Tú di una, nosotros te ayudamos. Es que no sé si estoy bien. No le hace, tú dínola. Voy. A, B, o C. Ay, Dios mío. Estoy como ayúdame. No te estreses, tú nada más dinos. ¿Cuál crees que sea? Creo que es la A. La A, declararon la guerra a los países aliados, produjeron armas, o sea que ayudaron a los alemanes, produjeron armas para los alemanes y generaron acuerdos comerciales con el eje, o sea, esto es todo en apoyo a los alemanes. ¿Qué dice el público? Yo digo que es la C. Dices también. A ver, la C dice, produjeron armas en la mediación entre los países aliados y los países del eje y recibieron refugiados de la guerra. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con qué es la C? Sí. Pues no, déjenles digo que es la B. Declararon la guerra al eje, enviaron incluso ejércitos, exceden bases militares, incluso pues exportan petróleo para los aliados. Sería la B. ¿Listos? Porque en los países latinoamericanos, a pesar de que al principio se mantuvieron neutrales, luego sí entraron a la contienda porque les empezaron a hacer algunos acciones militares por parte de Alemania. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Listas, listos? ¿Cuál fue la razón por la que México entró a la guerra? Ahí está ya exclusivamente México, porque mandó un escuadrón 201 de pilotos aviadores para que lucharan en favor de los... No le voy a decir por quién, porque si no ya les digo la respuesta. Muy bien, entonces vamos a preguntarle a María Fernanda. ¿Estás ahí, María Fernanda? Sí, es la B. Bueno, yo sabía que México se había declarado contra el eje porque Alemania había bombardeado o había, ¿cómo se dice? Como que Alemania Hundió. cometió una agresión en la que murieron tripulantes mexicanos, ¿no? Sí, hundió dos barcos, dice ahí, pero fueron varios barcos petroleros, no nos quieren decir bien, pero sí, dicen que dos barcos, pero bueno, dos barcos petroleros mexicanos los hundieron, entonces para ahí México declara la guerra a Alemania cuando estaba el periodo de Lázaro Cárdenas, entonces pues entramos a la guerra, ¿no? Entramos a la guerra, les digo, apoyando a las potencias aliadas con un ejército, bueno, con un pelotón 201, ¿no? Muy bien, muchas gracias y felicidades, lo hiciste muy bien. Vamos a ver qué es el antisemitismo. Esta es una pregunta también de examen Ceneval. ¿Qué es el antisemitismo? Ah, esa es, era algo contra los judíos, ¿no? Muy bien, Paulina. Bueno, tú ya te ofreciste. Ya te ofreciste como tributo. Vamos a ver, dice la A, la discriminación racial hacia los grupos que se consideran minoritarios, como los negros o los gitanos. B, la hostilidad hacia los judíos basada en los prejuicios religiosos, raciales, culturales y étnicos. ¿Cuál piensas tú? La B. La B. ¿Qué dice el público? De acuerdo. Es de acuerdo, muy bien, pues esta es la respuesta correcta, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se estaba pretendiendo? Pues ir contra la religión, la raza, la cultura
y la etnia que no se consideraba perfecta, porque los alemanes decían que eran perfectos, ¿no? Que querían una raza pura, una raza blanca, alta, con ciertas características, incluso se medían la nariz, se medían la distancia de entre los ojos, se medían los rasgos faciales para poder saber si eran o no dignos de estar entre la raza superior que decía Hitler, ¿no? Sin embargo, pues él no tenía esos rasgos y pues así es como los trató, y provocando el holocausto, provocando esta situación de miles y miles de judíos que fueron muertos durante esta Segunda Guerra Mundial. Muy bien, ¿cuáles fueron las ciudades en las que se lanzaron las bombas atómicas? Pregunta para Brian González. ¿Sí estás ahí, Brian? Sí, profe. Opción A, Hiroshima y Nagasaki. Opción B, Manchaku o Hiroshima, perdón, Nagasaki, Tokio, la C. ¿Cuál sería? Hiroshima y Nagasaki. Ah, muy bien, ya te ayudaron. Muy bien, muy bien. ¿Quién fue quien dijo? Jimena. Jimena, muy bien, Jimena, muy bien, le ayudaste por ahí a Brian. Listo, Brian, listo con la respuesta. Fue las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué creen que Estados Unidos eligió estas dos ciudades? ¿Por qué no eligió, por ejemplo, Tokio? ¿Por qué no eligió otra ciudad que no fueran estas dos? ¿Por qué se imaginan? No, o no tienen ni idea. Les voy a dar una pista. Son ciudades que estaban produciendo armamento para Japón. Son ciudades que estaban produciendo armas, municiones. ¿Por qué creen que Estados Unidos lanzó ahí las bombas? A civiles, como que mató muchísimos civiles. Creo que de ahí no provenían los que se estrellaron con los edificios, no me acuerdo cómo se llamaban. Los kamikazes. Kamikazes, sí. Los kamikazes eran personas o pilotos de aviones que se iban en contra de los buques que contenían las armas de los americanos y de los aliados, y pues eso les preocupó mucho a los estadounidenses, ¿no? Entonces dijeron, pues que sean esas dos ciudades, además de que eran productoras de gran parte de la economía japonesa y también de armas y municiones. Muy bien, entonces continuamos, vamos a preguntarle ahora ¿a quién no ha participado? ¿A Jennifer? Ahí estás, Jennifer. Sí, profe. Ánimo, Jennifer. Muy bien. ¿Quiénes fueron las dos potencias que se enfrentaron en la Guerra Fría? Opción A, Gran Bretaña y Alemania. Opción B, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Opción C, Estados Unidos y Alemania. Respuesta, Jennifer. Pregunta de Ceneval. ¿Alguien le quiere ayudar a Jennifer? ¿Es la B? La B, muy bien. Estados Unidos y la URSS. Muy bien, Jennifer. Excelente respuesta. Bueno, pues ya viendo la hora, yo creo que ya terminamos, ¿eh? Ya, hasta ahí le vamos a dejar. Próxima semana continuamos con esta dinámica. Y pues comentarles si hay alguna pregunta, alguna duda, que me la puedan realizar en este momento. Si tienen dudas o preguntas de lo que hoy vimos. ¿No hay dudas? No, ¿No? ¿Todo se entendió perfecto? sí. Bien, entonces, comentarles de la próxima semana, pues tenemos que resolver todas las actividades de su libro, de texto de la página 52 a la 99. Esto para realizar el proyecto integrador, así como lo hicimos en el primer parcial, igual lo vamos a hacer en el segundo. Entonces, si gustan anotar de una vez para si quieren ir resolviéndolo, pues ya lo van teniendo, ¿no? Pregunta 50, de la página 52 a la 99.
Y si no hay preguntas ni dudas, bueno, pues entonces pues aquí terminamos y pues decirles y agradecerles mucho que hayan estado participando y trabajando durante este tiempo y durante lo que vamos a seguir, ¿no?